Vamos a ir de inmediato a la actualidad. Estamos con Patricia Muñoz, abogada querellante en el caso Cobreloa, en el caso, ¿no es cierto?, que la radio ha cubierto de forma sistemática por mucho tiempo, desde la entrevista, ¿no es cierto?, a una madre de uno de los cadetes hasta después algunos parlamentarios, y ahora ya, cuando se han conocido más detalles, estamos junto a Patricia Muñoz, la abogada que llevará este caso. ¿Cómo está, Patricia? Hola, Julio César. Buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes, muchas gracias por conversar con nosotros, Patricia. ¿En qué está el caso en este instante, judicialmente hablando? Judicialmente hablando, con los imputados formalizados, o sea, en conocimiento de cuáles son los hechos y el delito que se les imputa, además como su participación, y sometidos a medidas cautelares por decisión tanto del Tribunal de Garantía como de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En ese sentido, 8 de ellos en prisión preventiva y uno de ellos con medidas cautelares menos intensas, consistentes en firma quincenal, prohibición de acercamiento a la víctima y testigos, además del arraigo nacional. Esa es la situación procesal y, por lo tanto, con la investigación aún en curso para seguir avanzando a lo que implique el cierre de la misma y las instancias procesales posteriores. Usted ha dicho, Patricia, que la defensa pretende amenazar a la víctima. ¿Por qué no entrega detalles? Sí, lo que ocurre es que para nosotros fue bastante llamativo y por cierto, para la víctima violento, enfrentarse a unas declaraciones de una de las defensas. En eso quiero ser clara, Julio César, porque no son todas las defensas, sino que es una de ellas, haciendo alusiones a cuestionamientos bastante directos respecto de la víctima, pero además a lo que tiene que ver con esta situación de tener videos o imágenes que amenazaría con difundir. En ese sentido es que a mí me parece que era importante resaltar que eso no resulta admisible. Uno, dentro de un proceso penal, por supuesto que tiene el derecho a ejercer todas las facultades que la ley da, pero aquello no implica intimidar a las víctimas, ni menos plantearse desde la perspectiva de lo que involucra una causa reservada como esta, donde, por cierto, que los detalles y todo aquello que se realice en el contexto de la investigación no puede ser conocido sino por quienes intervenimos en la causa. Así es. A ver, hay un tema aquí que es bien llamativo, ¿no es cierto? Porque uno entendería que después de conocidos los hechos, las autoridades del fútbol, del club, hubiesen hecho su parte, ¿no? En ese sentido, uno ha encontrado más barreras para que esto se conozca que allanar el camino. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Sí, bueno, a mí me parece que este caso tiene dos aristas desde el punto de vista de la falta de atención debida a la gravedad de los hechos que afectaron a nuestra representada. Por una parte, y tú conoces bien a propósito de la cobertura que esta radio ha dado al caso, que esta investigación se reactiva recién este año, a propósito de reclamos y de insistencias que habían implicado demostrar que una situación de la gravedad como la que involucra este delito no podía haber quedado en el olvido. Y ahí tenemos como primera acción indebida desde nuestra perspectiva el actuar que en su momento la Fiscalía tuvo y también la Policía de Investigaciones. Situaciones que, como tú bien sabes, Julio César, han implicado el inicio de investigaciones internas en ambas instituciones para determinar qué es lo que pasó, que una causa de esta gravedad no se investigó como se debía y tampoco se le brindó protección y atención debida a la víctima. Y por otra parte está el comportamiento del club propiamente tal, que desde nuestra perspectiva no solo deja bastante que desear, sino que ha mantenido en el tiempo esta actitud precisamente de, primero, no hacer acciones coherentes con la gravedad de los hechos que había conocido, porque eso está bastante acreditado de que ellos conocen de los hechos al día siguiente, a lo menos de la ocurrencia de esto, sino que además en el tiempo han persistido en esta lógica de tratar de blanquear su comportamiento a propósito de requerir un informe de un colega, ¿no es cierto?, donde se decía que básicamente acá ellos no veían delito, cosa que por cierto no les corresponde a ellos determinar. Y por tanto uno echa de menos una claridad y una consistencia de parte no solo del club y su dirigencia, sino que también del fútbol en sí mismo, para que este tipo de hechos sean severamente no solo cuestionados, sino que también abordados desde las responsabilidades que tienen los clubes de evitar que situaciones como estas puedan ocurrir, ¿cierto?
Claro, por eso le preguntaba, ¿no? Pero sobre todo la disposición, ¿no? Que entendemos que no está en manos de ellos juzgar, ni mucho menos. Hay mucha gente que habla que este caso es peor que el de la manada española. Y dan una serie de antecedentes. ¿Cómo lo ve usted? O sea, yo lo sostenía en una entrevista a propósito también de cómo la defensa que actúa en esta lógica comunicacional trata de desvirtuar el caso, y me parece que efectivamente tiene razón en que no es como la manada porque es peor, ¿no es cierto? No solo desde la perspectiva de la cantidad de sujetos involucrados, sino que además de la forma en la que el delito ocurre y las circunstancias, por tanto, en la que la afectación de la víctima se produce. Y en ese sentido, nosotros, desde ese punto de vista, nos parece satisfactorio que, a pesar de que haya sido con tardanza, el Ministerio Público haya generado las actividades investigativas necesarias y también las acciones procesales para poder formalizar los cargos de todos los imputados por el delito grave que se cometió, y reflejar en ese sentido, con los antecedentes bastante sólidos de la imputación, que este tipo de comportamientos no resultan no solo intolerables desde lo que puede ser como para el común de las personas, sino que también son absolutamente reñidos con la legislación penal e involucran en la comisión de un delito particularmente grave como es el delito de violación. Dicen los abogados de los ex cadetes de Cobreloa que piden revisar las cautelares que están presos sin antecedente alguno. Bueno, tú tienes bastante experiencia en el tema comunicacional y sabes que muchas veces las palabras no necesariamente se condicen con lo que la realidad exhibe, ¿no? Y la verdad es que en Chile tenemos un sistema procesal penal donde, para poder lograr que se decrete una medida cautelar intensa como la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar, se tienen que establecer por jueces que son independientes de las partes y que no tienen vinculación con quienes intervenimos como partes en los procesos. Por una parte, que existan presunciones de participación de quienes están siendo imputados. Y segundo, que existan antecedentes suficientes para estimar que el delito por el cual se ha formalizado existe. En este caso, esos presupuestos se han establecido y entendidos por concurrentes no solo por el Juzgado de Garantía de Calama, sino que también por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que revisó precisamente los antecedentes de cargo. Y desde esa perspectiva es obvio que esa aseveración de la defensa no tiene sustento en los antecedentes de la investigación, que a mí además me parece bastante temeraria y falta de respeto con la Corte, porque lo que plantea es decir que a la Corte le habría temblado la mano, usa esas expresiones. Y lo cierto es que acá la suficiencia de los antecedentes investigativos y probatorios, por tanto, precisamente no guarda ninguna relación con esas expresiones de esa defensa, que no solo cuestiono desde el punto de vista de lo que implica en términos de poner en duda o tratar de poner en duda la legitimidad del quehacer jurisdiccional, sino que además cuestiono desde, insisto, la suficiencia de los antecedentes de investigación, que son los únicos elementos sobre la base de los cuales los jueces que han intervenido en el caso han tomado las decisiones. Patricia, le agradecemos, le enviamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.